Muy buenos días, señorías. Si les parece, vamos a comenzar la intensa sesión que tenemos hoy, dándole en primer lugar la bienvenida al señor Álvarez de Miranda, no puede ser de otra forma. Y pasamos ya sin más dilación al primer punto del debate correspondiente al bloque de reestructuración y supervisión del sistema financiero. Concretamente, son dos los informes que agrupa este bloque: informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria ejercicios 2009 a 2015 e informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015. Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas para presentar estos informes. Gracias, presidente. El informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria de los ejercicios 2009 a 2015 fue aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 22 de diciembre de 2016, dando continuidad al anterior informe sobre esta materia referido al periodo 2009-2012 que se aprobó en el año 2014. Al igual que en el referido antecedente, se ha fiscalizado la actividad llevada a cabo por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB, los fondos de garantía de depósitos, tanto los tres anteriores como el actual, y el Banco de España. También cabe citar el papel desarrollado por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de reestructuración bancaria, Sareb. Los recursos públicos comprometidos en la reestructuración bancaria comprenden el importe monetario de todas las medidas de disposición o compromiso de tales recursos adoptadas por las entidades fiscalizadas en ejecución de estos procesos. El importe total de los recursos públicos comprometidos, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2015, fue de 122.122 millones de euros, si bien no todos los componentes de este importe representan un coste en términos económicos. Aproximadamente la mitad de los apoyos se ha materializado en aportaciones al capital y a cuotas participativas. La diferencia con el coste de la reestructuración es debida a que en los comprometidos puede que no llegue a materializarse la salida de recursos o que se recuperen posteriormente, y además deben computarse como ingresos los intereses y comisiones obtenidos en alguna de las operaciones de reestructuración. Al margen del importe anterior, la Administración General del Estado otorgó avales por un máximo de 85.965 millones de euros, si bien el saldo vivo de la única emisión no amortizada a la fecha del informe ascendía a 1.059 millones. Respecto a las emisiones de deuda senior de Sareb, el saldo vivo a 31 de diciembre de 2015 de 43.476 millones de euros está también avalado por el Estado. Por lo que se refiere al coste estimado del proceso de reestructuración bancaria, con arreglo a los criterios definidos en el propio informe, el importe acumulado de los recursos públicos empleados se situaba al cierre de 2015 en 60.718 millones de euros, cifra que no puede considerarse definitiva en tanto no estén financiadas todas las consecuencias de cada uno de los procesos. De este importe total, destaca el coste de los procesos de Catalunya Bank, 12.676 millones de euros, BFA Bankia, 12.347 millones, Banco CAM, 11.065 millones y Novacaixa Galicia Banco, 9.159 millones. El principal componente del coste deriva de las aportaciones de capital y cuotas participativas por 46.021 millones de euros. Respecto a las cuentas rendidas por el FROB, las mismas no estaban consolidadas con las entidades participadas por aquel desde 2011, de acuerdo con la consulta que formuló al Banco de España y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, considerando que ello sería contrario al principio de imagen fiel. Desde su creación en 2009, el FROB había recibido aportaciones públicas a su fondo patrimonial por 42.170 millones de euros, como consecuencia de haber aplicado las sucesivas aportaciones a los resultados negativos de cada ejercicio. El fondo patrimonial al cierre del ejercicio 2015 era positivo por importe de 77 millones.
Del análisis del cumplimiento de la legalidad, en líneas generales, las entidades fiscalizadas cumplieron adecuadamente la normativa reguladora de los procesos de reestructuración y resolución bancaria durante el periodo 2009-2015. En ciertos procesos, la Comisión Rectora del FROP no detalló todas las garantías que fueron formalizadas en los contratos de venta. Excepto en los casos de Nova Caixa Galicia y Catalunya Bank, el FROP no aprobó un procedimiento con las reglas básicas aplicables a cada una de las ventas de entidades de crédito. Como consecuencia de ello, no se definieron los trámites que debía realizar cada unidad administrativa para fundamentar las decisiones sobre apoyos financieros a adoptar por la Comisión Rectora. En el caso de la venta de la cartera Hércules y de las acciones de Catalunya Bank, no se acreditó documentalmente la valoración y cuantificación del coste de las alternativas posibles de venta frente a la canalización a través de un fondo de titulación de activos. El FROP no analizó el impacto fiscal de la utilización de este vehículo ni consultó a la Dirección General de Tributos sobre el asunto. Los rendimientos abonados al inversor por la sociedad gestora del Fondo de Titulación de Activos ascendieron a 48 millones de euros, sobre los que no se efectuaron retenciones fiscales, a pesar de que pudieran estar sometidos al impuesto sobre la renta de no residentes. Las condiciones económicas aplicadas a los bonos que el FROP se obligó a suscribir al cierre de la venta de dicha cartera hicieron prácticamente imposible, ya desde antes de la consumación de la operación, la recuperación de los 525 millones de euros aportados a su suscripción, importe que fue provisionado en 2014. Según se indicó en el informe anterior, la Comisión Rectora del FROP acordó repercutir los costes de los informes de valoración a las entidades de crédito, pese a lo cual no los ha repercutido. A la vista de un informe solicitado a la Abogacía General del Estado, se concedió cobertura a esta falta de repercusión de tales costes. El FROP no estableció un sistema de contabilidad analítica que permitiera conocer los recursos aplicados en cada una de las actuaciones, así como los ingresos y gastos imputables a ellas. Respecto al seguimiento del grado de cumplimiento de los planes de reestructuración en el denominado FROP 3, se ha subsanado la ausencia de documentación anterior y las instrucciones dictadas por la Comisión Rectora han sido adecuadamente cumplidas. De las recomendaciones del informe precedente, no ha sido necesaria la puesta en práctica de una y se consideran cumplidas las otras dos. Entrando ya en el informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y los sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015, fue aprobado por el Tribunal de Cuentas el 23 de febrero de 2017. Debe tenerse en cuenta la profunda modificación de la regulación comunitaria como consecuencia de la crisis financiera internacional producida en 2009, llegándose al acuerdo político de crear una Unión Bancaria Europea que implica una regulación única para todas las entidades de crédito. Desde noviembre de 2014, la supervisión común se lleva a cabo mediante el Mecanismo Único de Supervisión, conocido como MUS, conforme al cual corresponde al Banco Central Europeo la supervisión directa de las llamadas entidades de crédito más significativas, SI, según sus siglas en inglés. Por su parte, corresponde al Banco de España supervisar las entidades de crédito menos significativas, LSI, así como las entidades distintas a las de crédito y otras áreas de supervisión no traspasadas al mecanismo. El Banco de España modificó su estructura organizativa interna de acuerdo con la nueva distribución de competencias y el desarrollo de las funciones y procedimientos derivados de la nueva normativa sobre supervisión bancaria. Respecto a la supervisión prudencial, en 2015 se supervisaron directamente por el Banco Central Europeo un total de 14 grupos de SI españolas que suponían el 95,6% de los activos del sistema bancario. El Banco de España supervisó directamente 57 entidades LSI, 14 mediante un régimen de seguimiento a distancia ordinario y 43 en régimen de seguimiento a distancia simplificado. El Banco de España también supervisó a otras entidades distintas de las de crédito en el ejercicio de competencias propia, fuera del ámbito del Mecanismo Único de Supervisión y con una base jurídica diferente según el tipo de entidad. La planificación de las actuaciones de supervisión sobre las SI españolas, su ejecución
y la adopción de las decisiones de capital y de liquidez es competencia del Banco Central Europeo. El Reglamento Marco del Mecanismo Único de Supervisión prevé equipos conjuntos de supervisión para realizar su supervisión continuada. Este sistema da lugar a una doble dependencia de los miembros de los equipos del Banco Central Europeo a través del coordinador del equipo y de sus superiores en el Banco de España. En 2015, el Banco de España aportó a la plantilla de los equipos conjuntos de supervisión en torno al 70% de su personal. La designación de los miembros se hizo a falta de un procedimiento preestablecido, conforme a sus propios criterios y evaluaciones de conocimientos e idoneidad. Ningún nombramiento propuesto fue rechazado por el Banco Central Europeo. Respecto a las actuaciones de supervisión directa de las LSI, se concretaron en el marco de supervisión y plan de actuaciones para 2015, aprobado por la Comisión Ejecutiva del Banco de España. En el año 2015 no se adoptaron decisiones de liquidez en relación con las LSI, a no estar vigente dicha obligación legal. Las decisiones de capital sobre las LSI se materializaron en la fijación de un nivel específico de capital, en términos de capital de máxima calidad, CET1, que debe alcanzar cada entidad o grupo. El Banco de España requirió a todas las LSI niveles de CET1 del 9,25 como mínimo, por lo que hay que entender cumplidos, además de los requisitos de la ratio de capital Tier 1 y de capital total. Todas las entidades supervisadas cumplieron los requerimientos exigidos por el Banco de España en las fechas establecidas. No se alcanzaron, en cambio, los objetivos establecidos por el Banco de España sobre la periodicidad de las inspecciones in situ a las LSI españolas y a las entidades distintas de las de crédito, que no deberían ser superiores a los 3 años. Los informes previstos en los procedimientos para la evaluación de la idoneidad de los altos cargos de las LSI y de las entidades no de crédito carecieron de contenido uniforme y exhaustivo en aspectos relevantes como las funciones del puesto a desarrollar y los análisis de la concurrencia de los requisitos de idoneidad. En relación con la actividad de las medidas macroprudenciales sobre las entidades de importancia sistémica que se incorporaron a la regulación internacional tras la crisis financiera, el Banco de España cumplió las previsiones legales para la identificación de tales entidades y para el cálculo de los colchones de capital. La regulación del nuevo régimen sancionador no se ha adaptado a las singularidades de las entidades distintas de las de crédito. Y nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Chano. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, señora Álvarez de Miranda, por la presentación de estos 2 informes de reestructuración y supervisión del sistema financiero, que nos van a servir y mucho para poder hacer nuestra labor parlamentaria. Me resulta inevitable, al leer los 2 informes, contraponerlos con lo que venimos conociendo de las comparecencias en las distintas sesiones de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera que se viene celebrando en esta Cámara. Por un lado, hemos conocido con el informe de fiscalización del FROB el coste de la reestructuración bancaria. Nos lo viene contando el Tribunal de Cuentas, con un coste provisional de más de 60.000 millones de euros, cifra que coincide con lo que en junio publicó el Banco de España, aunque el Banco de España concluye que son importes que resultan muy difíciles de recuperar. Esto no es lo que parece que dice el Gobierno, que para poder determinar el coste final del proceso se deberá conocer el importe que el Estado obtenga de las desinversiones pendientes básicamente de BFA Bankia. El informe que nos presenta hoy recomienda al FROB aprobar un procedimiento que establezca las reglas básicas aplicables a cada una de las ventas de las entidades afectadas por procesos de reestructuración o de resolución. Lo que ya parece evidente es que una de las formas más detalladas en que vamos conociendo los costes de la reestructuración y resolución bancaria está siendo a través de estos informes del Tribunal de Cuentas, de la fiscalización del Fondo de Reestructuración, el Fondo de Garantía de Depósitos, la Sareb. En definitiva, de eso se trata. Conocer el coste para los contribuyentes españoles que ha tenido el rescate que el Gobierno dijo que no costaría ni un euro. Por tanto, porque estos informes facilitan enormemente nuestra labor, ya se lo he dicho, le haría la pregunta de si por parte del Tribunal de Cuentas tienen prevista continuar con una nueva fiscalización que vaya abarcando más periodo hasta el 2017-2018 para conocer el ajuste real del coste y el seguimiento
de la venta de entidades y la posible recuperación de fondos públicos. En cuanto al segundo informe, en relación con el cumplimiento de la legalidad y de sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, al hablar del costo que ha tenido el rescate bancario, tampoco nos podemos dejar de preguntar, y este también es un tema central que se viene hablando en esta comisión, cuál fue el papel del supervisor, sobre todo tras la intervención en dicha comisión del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, que centra el debate de la crisis financiera en si la regulación fue insuficiente o lo que fue deficiente fue la labor de supervisión, o ambas. La experiencia vivida, la crisis financiera vivida, ha dejado a nuestro entender bastante claro que existía legislación aplicable que hubiera podido mitigar el efecto de la crisis, pero que los supervisores nacionales demostraron ser insuficientes, ineficaces y, en algunos casos, abiertamente negligentes para asumir sus funciones de control. De lo que se trata de ver ahora, con esta fiscalización se inicia este nuevo seguimiento, es si la regulación de supervisión actual, de la que se dispone ahora, es mejor que la que se disponía en el momento de crisis del sistema financiero iniciado en el 2007, o dicho de otra forma, que la entidad que más competencias, medios humanos y técnicos dispone, el Banco Central, en coordinación con el Banco Central Europeo, el Banco de España, con el Banco, cuenta con medios si han planificado correctamente y han reorganizado la entidad para realizar una supervisión adecuada que evite una nueva crisis e inestabilidad del sistema financiero. De otra manera, comprobar si efectivamente los sistemas puestos en marcha, el mecanismo de supervisión único, el cumplimiento de las directivas, la LOS y la necesaria coordinación con el Banco Central y el Banco de España serán suficientes para evitar una nueva crisis, que parece ser que no está tan claro. Del informe de auditoría, a nuestro entender, se desprende que el Banco de España no ha hecho más que iniciar la puesta en marcha de todas las medidas en las que todavía falta coordinación con el Banco Central Europeo, comunicación con las entidades y una cierta lentitud, o esperemos que no sea falta de interés, en poner en marcha el régimen sancionador que se regula con la LOS, con sanciones más severas que en anteriores regulaciones y que no se han aplicado en ninguno de los expedientes incoados. Lo que se les debe exigir, en nuestra opinión, al supervisor es, a diferencia de lo que ocurrió en el 2007, es que se utilicen las herramientas de supervisión con las que cuenta. En cualquier caso, dado que desde finales del 2014 la supervisión de las entidades y el resto de países de la eurozona se encuentra a cargo del mecanismo único de supervisión, la pregunta sería si desde el Tribunal de Cuentas prevén hacer alguna labor de fiscalización conjunta o complementaria con el Tribunal de Cuentas Europeo. Eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, señora Chano. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. La verdad es que desde nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos no tenemos más que felicitarle por este informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria. Es un informe, además, más claro y pensamos que mucho más claro que lo habitual, ¿no? Resulta muy útil porque arroja luz y respuesta oficial a esa pregunta que nos hacíamos todos: ¿cuánto nos ha costado el rescate de las cajas de ahorro? Ciudadanos, desde luego, impulsó esa comisión de investigación sobre la crisis financiera y, además, nos interesa saber si hubo, señor Álvarez de Miranda, algunas resistencias internas a incluir este informe en su programa anual de 2015, porque esto es un ejemplo de independencia y cabe recordar que en 2014, a pesar de que el PP bloqueara esta comisión, había una solicitud propuesta por otros grupos parlamentarios, Partido Socialista, en su día UPyD o Convergencia y Unión, que el propio tribunal decidió de motu propio incluir este informe en su programa anual de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a 2015. Por eso le preguntaba yo si hubo alguna resistencia interna. Bien, en cualquier caso, el informe del Tribunal de Cuentas, en virtud de este informe, pues aplaudimos esa oportunidad, ese timing, ¿no? Yo creo que esa claridad, distinguiendo con sencillez estas cifras de dinero público. Los hechos los conocemos todos, los datos están claros, el coste total ya nos ha contado, asciende a más de 60.000 millones de euros, de los cuales 41.000 millones los costes All Fraud y los otros 18.000 el Fondo de Garantía de Depósitos. Además, hay unos avales del Estado que en su actualidad están prácticamente cancelados y, por último, pues la deuda del Sareb avalada por el Estado. Bien, la pregunta, y me reitero, del anterior portavoz, ¿tiene previsto el Tribunal de Cuentas continuar con esta labor de fiscalización
más actualizada. Una apreciación, como se observa en el anexo 2, BMN permanecía entonces en el balance del FROB a 31 de diciembre de 2015. Ahora ha sido integrado en Bankia y con una valoración de 825 millones, con lo cual quizás aquí habría que sumar una pérdida al rescate, ampliándolo un poco, casi en 1.000 millones de euros, exactamente 917 millones de euros, con lo cual nos vamos a 42.762 millones de euros. Bien, en el cuadro 5, el coste del proceso de reestructuración, la verdad es que asusta ver estos cuadros porque claramente, usted lo ha dicho, que las entidades que más recursos utilizaron fue Catalunya Bank, Bankia, la CAM, seguida de Nova Caixa, Galicia, incluso nuestro querido Banco de Valencia, que se pasó por 1 euro. Evidentemente, yo aquí desde luego tengo que hacer una mención a quién estaba en esos consejos de administración, ¿no? Estaban los partidos que tenemos aquí en la Cámara, estaba el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso Izquierda Unida, que ahora está integrada en Unidos Podemos, y los sindicatos, y desde luego tenemos que hacer una reflexión sobre ello. Bien, el sector bancario es fundamental para la actividad económica, señor Álvarez de Miranda. A pesar de que la creación del mecanismo único de supervisión no supone, pensamos nosotros, una merma en la relevancia de esta función, por cuanto el Banco de España sigue teniendo un papel principal dentro de este marco europeo, tanto en la supervisión compartida de las entidades financieras más relevantes como la supervisión casi en exclusiva de las de menor tamaño. Y es que España se ha enfrentado a una gravísima crisis financiera, pero yo quiero hacer mención rápidamente a 3 casos escandalosos. Uno, en el 2006 los inspectores del Banco de España alertaron por carta sin éxito de una burbuja inmobiliaria. Esa crisis bancaria en el país que además estaba ignorada por el gobernador en la época, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez. 2, la autorización de salida a bolsa de Bankia en 2011 y 3, desde luego, el Banco Popular, que realizó una ampliación de capital de 2.500 millones de euros en mayo de 2016, un año más tarde, que pasaba en cuestión de días, de una situación de liquidez a una situación completamente de insolvencia, y fue de nuevo vendido por 1 euro al Banco Santander. Bien, el informe de fiscalización cubre el año 2015, año en que pudo ponerse vigilancia especial al Popular o incluso al Sabadell, que eran entidades supervisadas más débiles en ese momento. Y el gobernador del Banco de España ha defendido que desde noviembre de 2014 el Banco de España no era el supervisor de las entidades de mayor tamaño y, por tanto, no lo era del Popular, y que esa función la ejercía el Banco Central Europeo. Bien, el informe no entra en detalle, señor Álvarez de Miranda, de la supervisión de cada una de las entidades, de modo que me gustaría preguntarle que nos concrete qué actuaciones el Banco de España fiscalizadas se realizaron sobre el Popular. Como mínimo, yo creo que el Banco de España tuvo que revisar la metodología aplicada, elaborar informes periódicos, valorar el informe de autovaloración de capital. ¿Se dirigieron recomendaciones del Banco de España al Popular en 2015? ¿Hubo algún indicio o alerta respecto a los supuestos en los que concurren los umbrales para la adopción de medidas de actuación temprana? ¿Considera el propio Tribunal de Cuentas que hubo debilidades subsanables en la supervisión del Banco Popular durante este año 2015? ¿Podría haberse evitado esa intervención del Banco Popular con otras actuaciones del Banco de España? Nosotros, desde luego, estamos convencidos. Termino, señor presidente. Bien, Ciudadanos además presentó una proposición de ley en abril de 2015, la presentó en la Comisión de Economía, de Industria y Competitividad. Era una proposición de ley de regeneración del Banco de España para su debate. Lamentablemente, como siempre muchas veces pasa, la pinza PP-PSOE en este caso la bloqueó, en el que básicamente pedíamos un proyecto de ley de reforma de los procedimientos del Banco de España. De sobra cabe todos los datos que hemos cuestionado y de sobra todos los datos que nos ha proporcionado este informe el propio Tribunal de Cuentas, de la importancia que esto tiene, con la finalidad de garantizar la supervisión financiera eficiente mediante la adecuada firma y documentación de las actuaciones de control, garantizando que los órganos de dirección tengan toda la información relevante derivada de las actuaciones que los inspectores obtienen en las entidades. Señor Álvarez de Miranda, creemos que las recomendaciones del propio Tribunal, yo creo que van muy en este sentido de lo que nosotros proponíamos
hace unos meses y que el bipartidismo lo tumbó, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer especial relevancia, tenemos que hacer especial esfuerzo en modificar estos mecanismos de control porque, a la luz de los hechos, no han funcionado y hay que decir que el dinero público, estos más de 60.000 millones de euros, lo van a pagar los contribuyentes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ten. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señor presidente. El informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria del periodo 2009-2015 muestra el proceso de socialización de pérdidas privadas con el que se ha resuelto la crisis financiera y económica a costa del bienestar de la mayoría de la población de este país. 122.000 millones de euros de recursos comprometidos que van a suponer un coste final de al menos 60.000 millones de euros, equivalente a más del 5% del PIB del conjunto de la economía. Una cifra que equivale al triple de los recortes acumulados en el conjunto de las políticas de gasto consignadas en los presupuestos generales del Estado entre 2009 y 2015. Solo habiendo dedicado un tercio del importe del coste que está suponiendo el rescate, se podría haber evitado el conjunto de recortes que se llevaron a cabo en la Administración central durante este periodo. En junio de 2012, el presidente Mariano Rajoy anunció que no habría rescate financiero por parte de la Troika para rescatar a la banca y el Gobierno dijo entonces que aquella era una línea de crédito que finalmente pagaría la banca. Sin embargo, la realidad que muestra este informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas se encuentra a años luz de esa afirmación. Como señala el informe, de las aportaciones de capital de la banca apenas se había recuperado un 5% en 2015. Y además, la reciente absorción de BMN en Bankia ha supuesto otros 1.100 millones de euros de pérdidas, a los que se podría sumar una proporción importante de los 22.000 millones inyectados por el FROB en Bankia, que podrían perderse también si el Gobierno ejecuta sus planes de venta de dicha entidad. Además, aún no se ha disipado el riesgo, como demuestran las fluctuaciones del Liberbank que podemos comprobar en los últimos meses. Para lo único que ha servido el proceso de reestructuración bancaria ha sido para cargar sobre las cuentas públicas los costes de los desmanes financieros que se encuentran detrás de la brutal crisis que ha sufrido el conjunto de la sociedad española. En conjunto, debido a esas ayudas públicas, la banca española es la que más se ha concentrado en toda Europa durante los últimos años. En concreto, las cinco mayores entidades bancarias han pasado de poseer el 31% del mercado en 1997 al 61,8% en 2016. De este modo, comprobamos cómo, en contra de una de las lecciones básicas de esta crisis mundial, se está configurando un sistema financiero en nuestro país en el que el tamaño de aproximadamente la mitad de las entidades supone un riesgo sistémico potencial para el conjunto del sistema, el too big to fail, a nivel del sector bancario nacional y al menos dos de ellas a nivel europeo también. Esto es una consecuencia directa de este proceso de reestructuración bancaria que se analiza en el informe. El informe del Tribunal refleja también el cumplimiento general de la normativa reguladora por parte de las entidades financieras, más allá de algunas actuaciones del FROB que ha señalado el propio presidente. El informe también afirma que se han cumplido dos de las tres recomendaciones realizadas en el anterior informe de fiscalización. Sin embargo, ni la normativa ni las recomendaciones hechas por el Tribunal están evitando que siga produciéndose pérdidas cuantiosas como las que están sufriendo las cuentas públicas como consecuencia de este proceso de reestructuración. En este sentido, cobra especial importancia la regulación macroprudencial, como se señala en el informe, y los sistemas de supervisión. Justamente hace unas semanas, como ya señalaron anteriormente, comparecía en la Comisión de Investigación de la Crisis el presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, y decía en esa comparecencia que el Banco de España tenía las herramientas para haber evitado la crisis. En su comparecencia presentó una situación en la que muestra el supervisor al Banco de España como dócil ante la presión de los banqueros, minimizando las previsiones anticíclicas porque, según dijo, restan beneficios a cuenta. Estas declaraciones llamaron bastante la atención, a nosotros nos supusieron un impacto muy grave. En el informe de fiscalización de los sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España se detalla la adaptación de la entidad a las nuevas normas derivadas de la creación del MUS, del Mecanismo Único de Supervisión, y se observan algunas deficiencias en la función de supervisión. Destacan las observaciones que hace el Tribunal en materia de evaluación de la idoneidad de altos cargos de las entidades que supervisa. Según el Tribunal, los informes de las entidades no tenían un contenido uniforme ni exhaustivo en aspectos tan relevantes para la valoración de los candidatos como la descripción de funciones del puesto a desarrollar y los análisis de la concurrencia de los requisitos de idoneidad. Además,
las entidades no han cumplido con la inscripción en el registro de altos cargos y en la identificación de puestos claves y los responsables de control interno. Esto nos parece especialmente relevante, teniendo en cuenta que una de las principales causas del colapso financiero fue la mala actuación de los gestores de estos organismos, como el caso de Rodrigo Rato, que puede ser el más sonado. Otros aspectos que señala el informe del Tribunal de Cuentas son la inconcreción de los informes de autoevaluación de capital elaborados por las entidades. También señala las actuaciones de supervisión de conducta y protección de clientela, entre las que se incluyen las cláusulas suelo, y en ese sentido sí que nos gustaría saber del Tribunal de Cuentas si conoce si los expedientes incoados a los que se refiere en su informe por el Banco de España finalmente terminaron en sanciones durante el proceso, durante el periodo fiscalizado, o si conoce cuál fue el seguimiento de estos expedientes. Por último, se señala el incumplimiento de la recomendación GES 2011-3 y de la propia Ley de Ordenación de Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito en la designación de una autoridad específica encargada de la supervisión macroprudencial. En general, me gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas sobre si cree que España cuenta con un marco regulatorio de supervisión del sector financiero adecuado y si considera que la actual Ley de Autonomía del Banco de España sirve para blindar su independencia respecto al poder político de la información que tenemos y las declaraciones que dio aquí el presidente de la Asociación de Inspectores parece que no. En definitiva, el Banco de España no escuchó las recomendaciones de los... Tiene que ir acabando, señor. Sí, me quedan 2 minutos. Gonzalo. El Banco de España no escuchó las recomendaciones de los inspectores impidiendo la burbuja a tiempo y una vez que estalló salió el rescate de estas entidades con dinero público. Desde nuestro grupo parlamentario creemos que hace falta reforzar los mecanismos de supervisión macroprudencial asegurando la independencia de los entes supervisores y al mismo tiempo en este contexto de mayor concentración del sector bancario en unas pocas entidades creemos que resulta fundamental el desarrollo de una banca pública mediante la paralización de los planes de privatización de Bankia. Para nuestro grupo parlamentario esta es la única vía para poder parar la sangría de recursos públicos que ha supuesto el proceso de reestructuración bancaria y, de esta manera, poner las bases para que una crisis como la que aún seguimos sufriendo vuelva a producirse. Nuestra responsabilidad es evitar que alguien vuelva a pronunciar la célebre frase de Reinhard y Rohoff de "This time is different", esta vez es diferente, para mirar para otro lado cuando el capitalismo de casino juega con la vida de los ciudadanos y con los recursos públicos. Nada más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Hurtado. Gracias, presidente. Gracias al presidente del Tribunal por la comparecencia y por el informe tan exhaustivo que hace sobre el saneamiento y el rescate bancario. El segundo. El primero se presentó en el 2014 y esta es una continuación ampliando desde el 2009 al 2015 los ejercicios de análisis. Bueno, es un tema que preocupa a todo el mundo, a toda la ciudadanía. Y todos nos hacemos las mismas preguntas. Primero, ¿cuánto ha supuesto el saneamiento y el rescate bancario? ¿Qué coste ha tenido que soportar las arcas públicas y, por tanto, los bolsillos de los contribuyentes? ¿Cuáles han sido las causas? ¿Por qué se ha tenido que llegar a esa situación de necesidad de rescate? ¿Por qué el rescate o el saneamiento financiero en España es el más caro, el de mayor coste de toda la Unión Europea, superando a países como Irlanda, como Alemania, como Italia o como otro país que también fue rescatado, ¿no? Como Portugal y como Grecia, superando incluso a Grecia. Esa es la tercera pregunta que nos hacemos. Y la cuarta pregunta es ¿por qué no están en la cárcel los que lo han provocado, los que han requerido que inyectemos dinero público al rescate bancario? Bien, este informe nos da un poco luz sobre la primera pregunta, sobre cuánto es el coste del rescate bancario y que coincide con el último informe del Banco de España. En concreto, hace unos meses, el Banco de España cifró el coste financiero a 31 de diciembre del 2015 en una cantidad aproximada a la que ha señalado el Tribunal de Cuentas, 60.718 millones. El Banco de España decía 105 millones menos. Una cifra muy aproximada. Tanto el Banco de España como
el Tribunal de Cuentas. También el propio informe dice que ese es el coste, pero que el dinero que se ha dispuesto o que estaba comprometido es de 122 millones de euros. Eso significa un presupuesto de la Seguridad Social anual, que es aproximadamente de 130.000 millones de euros, para que veamos la importancia del dinero que se ha puesto a disposición de la banca. Pero esta cifra no es definitiva, y lo dice el propio tribunal, lo dice también el Banco de España. ¿Por qué? Porque existen muchas contingencias todavía que están pendientes de concretarse, pero que, aunque es ya una cifra bastante no definitiva, bastante cercana a la definitiva, existe contingencia a destacar. Una de ellas, evidentemente, los numerosos litigios que tienen las entidades participadas, bien por cláusula suelo, bien por gastos de formalización, que puede suponer, evidentemente, una baja de o un aumento de los gastos de las entidades participadas en estos momentos, que son Bankia y BMN, ya en proceso de fusión. Luego, por otra parte, también lo dice el propio informe, que está pendiente de vender estas dos entidades o esta única entidad una vez que se fusione. Y se habla de un coste o de un saldo o de una valoración a 31 de diciembre de 11.198 millones de euros. También todavía quedan a 31 de diciembre las EPAs, los esquemas de protección de activos, por más de 10.000 millones de euros. Son EPAs vigentes a esa fecha, que están por ver si al final hay que significar aportación adicional o no. Luego todavía hay, por una parte, lo que son garantías, tanto del Fondo de Garantía de Depósitos como del FROP, y también hay avales pendientes de la propia Administración del Estado. Y hace mención el propio informe a la Sareb, y de forma muy preocupante, porque se pone de manifiesto en el mismo el escaso control que se viene haciendo por parte del FROP sobre la Sareb. Porque no solamente han sido los 2.197 millones de aportación que se hizo al capital del 45% de Sareb, sino que existe un aval de una emisión de deuda senior por más de 43.000 millones de euros y que evidentemente pueden significar futuras pérdidas en el caso de que las ventas de los activos del Sareb no sean conforme a las previsiones iniciales. Esto quiere decir, por tanto, que está todavía por concretar la cantidad y el coste financiero del rescate, pero que desde luego no va a ser menor a la aportación que en su día hizo el MEDE, que fue de 41.333 millones de euros. Esto delata, por de pronto, una enorme mentira que hemos aguantado en este país. Señor Hurtado, tiene que usted decir acabando. Bueno, he empezado casi. Mire usted. Ha pasado usted ya en 45 segundos su tiempo. Concluyo. Una enorme mentira que ha significado en este país y que en otros países seguro que hubiese tenido que dimitir el Ministerio de Economía y Hacienda, al decir que no iba a costar ni un céntimo de euro al erario público. Y como mínimo va a significar, ahora mismo son 60.718 millones, pero que como mínimo va a significar la aportación del MEDE, que fueron 41.333 millones, y que ha significado una emisión de deuda pública que estamos pagando todos de más de 50.000 millones de euros. También pone el informe de manifiesto que hay irregularidades en el FROP, no solamente por estudios sobre entidades que no han tenido que requerir de ayudas, sobre la utilización reiterada de los contratos negociados sin publicidad, sobre una línea de crédito de 3.000 millones de euros para urgencias que nunca se llegaron a utilizar. Y concluyo, sobre esa preocupación especial en la Sareb y en esa cartera Hércules de Catalunya Bank, que en concreto 48 millones de euros de rendimientos abonados que no se efectuaron ningún tipo de retenciones y que pueden ser objeto de tributación en el IRPF.
Pero concluyo, son muchísimas las irregularidades y ahí debe de contribuir también el Tribunal de Cuentas para saber las causas reales. Y luego, por otra parte, es necesario que se estudie el comparativo con los países de la Unión Europea, las razones por las cuales es el más costoso rescate de toda Europa la banca. Y, por último, como he dicho, colaborar de forma insistente con la justicia. La justicia tiene que ser ágil y, desde luego, los responsables tienen que estar en la cárcel. Gracias. Muchas gracias, señor Hurtado. Y para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal Rodríguez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Álvarez de Miranda, también agradecerle su presencia, como no, en esta presentación de estos nuevos informes. La verdad que, después de las intervenciones de los distintos portavoces, permítame ser un poco frívolo, pero saben el chiste aquel del loro, ¿no? Sigue hablando así del loro, que lo vas a vender. Yo soy gallego, o se pueden imaginar ustedes el adjetivo que va a continuación. Me refiero que parece que aquí hay la sensación de martirizarse en exceso, o querer plantear una situación más catastrófica de lo que realmente es. Yo tampoco voy aquí, tampoco que nadie me tache a mí de frívolo, por decir que no hemos tenido un problema con el sistema financiero. Claro que hemos tenido un problema muy gordo con el sistema financiero. Pero es verdad que en el informe, en la página 41, lo que dice es que las aportaciones a 31 del 12 del 15, el total son 46.021 millones de euros, una parte del FROP y otra parte del Fondo de Garantía de Depósito. ¿Que hay avales y que los compromisos son mayores? Bueno, esperemos a que vayan evolucionando, ver si efectivamente hay que ejecutar esos avales, o incluso también tenemos un activo muy importante como es Bankia, que a pesar de lo que dice el señor González, pues en vez de ser banca pública, pues lo que está a día de hoy es cotizando en bolsa, recuperando un valor importante y que por lo tanto será una parte sustancial a disminuir de ese coste hasta la fecha de lo que hay. Decía porque, vamos, parece que ustedes y el señor Hurtado, pues claro, también ya me deja también un poco perplejo, recordándole que el señor Mariano Rajoy del Gobierno tomó posesión, creo que el 28 del 12 del 11, con lo cual, para atrás, hasta el 4 que había cesado el Partido Popular, toda la crisis financiera, pues indudablemente tuvo responsabilidades más que el Partido Popular, otro grupo político, como es el suyo, ¿no? Y yo soy de los que digo que vayan a la cárcel los que tengan que ir, y después de pasar, obviamente, por los respectivos tribunales. Por eso decía de que lo del chiste del oro, que no podemos o no debíamos la situación es la que fue, los datos son los que son, pero no estar tampoco inflándolos de forma artificial. No creo que sea bueno para nadie, ¿no? Y mucho menos pues, para la economía del país. Por eso es importante. Una cosa son los compromisos y otra es el coste. Y vuelvo a insistir, página 41 del informe, las aportaciones que hay a 31 del 12 del 15, que salvo la variación de esos 800 millones del banco que absorbió Bankia, pues no ha habido otras variaciones sustanciales. Sí quiero destacar en los informes que presenta el Tribunal de Cuentas, pues página 54, los cumplimientos de legalidad, se han cumplido adecuadamente la normativa. Hay unas pequeñas incidencias en cuanto a lo que hizo también referencia el señor presidente del Tribunal de Cuentas en cuanto a la recuperación de gastos. Leyendo las alegaciones del FROP y entidades, bueno, te das cuenta que bueno, estaban en un documento, no estaban en el documento final, pero bueno, costaban, es decir, que tampoco estamos hablando o que también sería difícil recuperar esos gastos, que estamos hablando en la mayor parte de ellos, en el 99% de ellos, de gastos profesionales, auditorías, sociedades de valoración, etcétera, etcétera, etcétera. Destacar también que el informe reconoce que las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas
de Cuentas a raíz del primer informe 2009-2014 se habían cumplido. En cuanto a la contabilidad analítica, pues sigue habiendo un déficit ahí para tener una contabilidad analítica que refleje las imputaciones en cada una de las operaciones y, por lo tanto, yo creo que es lo destacado de los informes, ¿no? Es decir, que es lo que hay que destacar de ese primer informe, de no confundir. Y además, en fin, no quiero yo atribuirme palabras del señor presidente, pero me parece entenderlo, que lo dijo perfectamente claro, es decir, no hay que confundir recursos comprometidos con el coste definitivo, que obviamente pues pasarán años hasta que podamos, digamos, cerrar y saldar la cuenta. Saldar una cuenta, por cierto, señor González, que, claro, usted dice, a costa de los ciudadanos. Claro que es a costa de los ciudadanos, a costa de todo el país, de la riqueza de todo el país, y eso nos ha empobrecido y podemos ver cifras de que en este momento estamos empezando a recuperar las cifras en términos de PIB, en términos de empleo, en términos de recaudación fiscal, etcétera, etcétera, pues niveles del 2007. Claro, ha pasado una década en la que hemos estado con una crisis. Pero a costa de los ciudadanos, señor González, vuelvo a insistir lo que diría, porque ustedes siguen con eso y yo voy a seguir también con la verdad, que es que si no se hubiese actuado de esta manera, lo que lo hubieran pagado hubiesen sido todos los ciudadanos depositantes de las distintas cajas, porque además tampoco haré una mención que se ha hecho al Banco Popular, pero las cajas que eran, bueno, pues públicas, semipúblicas, pero públicas en definitiva, pues las imposiciones, absolutamente todas las cantidades depositadas por los ciudadanos en las distintas sistemas financieros, en la práctica totalidad de las cajas de ahorro de este país, se hubiesen condenado o se hubiesen visto inmersos en una quiebra en la que si se recuperaban el 10% de los activos, y yo por la experiencia que tengo en concursos, suspensiones de pagos y demás, le aseguro que es difícil recuperar en una situación de quiebra más allá de un 6, un 10% del valor del activo. Por lo tanto, se hubiesen perdido si eso hubiese supuesto un empobrecimiento brutal en la población. Con respecto al Banco Popular, es que también se hacen comentarios que no tienen mucho. Señor Juncal, tiene que ir usted acabando. Termino, señor presidente. El Banco Popular, en los test de estrés que se hicieron en el 15, ya se detectó que tenía una necesidad de capitalización, 3.200 millones, quiero recordar, o 3.500, y los accionistas del Banco Popular, como también se recoge en otro informe del Tribunal de Cuentas, que los accionistas de las cajas asumieron la pérdida íntegra en su integridad, no como los depositantes, pues decidieron no acogerse a las ayudas financieras y decidieron hacer una ampliación, seguir adelante con el Banco Popular. Salió una operación fallida y entonces ahí sí que ya ha tenido que intervenir el Banco Central Europeo a fin de evitar daños económicos para tal. Y con esto termino. Decía el señor Hurtado el coste, por insistir en el tema del coste, decía que nos cuesta más que Irlanda, Grecia y Portugal. Hombre, señor Hurtado, hay que también conocer la importancia y el volumen de la economía pues, de los que ha citado, de Irlanda, de Grecia y de Portugal en comparación con España. No son magnitudes comparables. Por lo tanto, en fin, Francia, bueno, no vamos a entender. Nada más, presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, para finalizar este primer bloque tiene la palabra para contestar a sus señorías las cuestiones planteadas el señor Álvarez de Miranda. Gracias, presidente. Son muchas cuestiones. Espero contestar a la mayor parte de ellas. Y como en algunos casos se ha producido una coincidencia en las preguntas y en la petición de información, empezaré por aquella que hace referencia a si el Tribunal de Cuentas tiene previsto realizar algún tipo de seguimiento del informe del FROB. E indicarles que está prevista, si se aprueba el programa de fiscalización de 2018 en los términos en los que está proyectado, el que se realice una nota de la situación del FROB a fecha del 30 de junio de 2018 y, por lo tanto, en el momento en el que esta nota se haya realizado y se valoren
la situación de los tanto compromisos como costes, pues les será remitido a ustedes en el futuro. También, aprovechando la cuestión sobre los programas de fiscalizaciones del Tribunal de Cuentas y la pregunta que me ha formulado el señor Ten, si hubo o no resistencias a la realización tanto de del primer informe del coste de la reestructuración bancaria como del segundo, pues indicarle que no hubo resistencias, es decir, que el Tribunal acordó la realización de este informe por voluntad propia, pero, por otra parte, teniendo en cuenta que uno de los hechos más importantes de trascendencia económica que sufrió nuestro país fue precisamente abordar esta crisis financiera y, cuando menos, verificar los costes y recursos que se han tenido en cuenta por parte de nuestro país. Y, en este sentido, quería destacar que España, en la crisis financiera, tiene elementos también positivos. El positivo que tiene es la transparencia. Es decir, tanto el Banco de España como el Tribunal de Cuentas han rendido cuentas de lo que este proceso ha significado. Cuestión que no está demostrada, ni mucho menos, en muchos países que han pasado por una situación similar y que no han dado las cifras y no han explicado las cifras concretas de lo que les ha costado los saneamientos. También esto me lleva a contestar una pregunta que indudablemente creo que puede plantear una cierta polémica, porque me preguntan si está previsto que el Tribunal de Cuentas haga algún tipo de fiscalización conjunta con el Tribunal de Cuentas Europeo respecto de la supervisión bancaria. He de indicarles que el Tribunal de Cuentas Europeo no tiene mandato suficiente para fiscalizar la supervisión bancaria, tiene un mandato limitado y esa circunstancia impide la realización de una fiscalización como esta. También indicarles que en el año 2016 los presidentes de todos los tribunales de cuentas que pertenecen a la eurozona nos reunimos para dirigirnos a la Comisión Europea e indicarle que, con anterioridad a la aprobación de este cometido de supervisión del Banco Central Europeo, 9 de las 19 entidades incluidas en 9 tribunales de cuentas o entidades fiscalizadoras superiores de Europa tenían un mandato pleno para fiscalizar la solvencia de sus respectivos países, que, sin embargo, mediante la aprobación del ejercicio de esta competencia por parte del Banco Central Europeo, no teniendo el Tribunal de Cuentas Europeo un mandato completo de fiscalización, se producía un gap de auditoría, un riesgo de auditoría que debería ser necesariamente resuelto y que, por lo tanto, instábamos a la Comisión Europea a que otorgaran mandato suficiente al Tribunal de Cuentas Europeo para fiscalizar al Banco Central Europeo, también no en el ejercicio concreto de las labores de supervisión, pero sí, como nosotros hemos tenido, la fiscalización de si las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo son o se estiman suficientes. Con ello respondo a la pregunta de que efectivamente no está previsto realizar esas fiscalizaciones porque el mandato limitado del Tribunal de Cuentas Europeo, que solo fiscaliza en determinadas áreas del banco, no permite realizar una fiscalización como la que ustedes solicitan. También contestar referente a preguntas. Me han preguntado diferentes intervinientes un análisis sobre las causas de la crisis financiera, sobre determinar si el saneamiento ha sido más caro del que debería ser, cuestiones relacionadas también con la situación penal de las personas implicadas. Como comprenderán, todas estas son cuestiones que se encuentran al margen del informe de fiscalización que yo les presento. El informe de fiscalización tiene una mucho más modesta ambición, que es preguntarse cuánto ha costado
la crisis financiera y qué recursos se han utilizado, y también, por otra parte, hacer una previsión de cuál va a ser el futuro en relación con estas medidas. Y creo que hemos cumplido con el mandato que nos propusimos realizar. Por otra parte, creo que en esta Cámara ya existen iniciativas de investigación y comisiones específicas que seguramente están dando respuesta a todas las preguntas que ustedes han formulado. Lo que es cierto es que, efectivamente, lo que estamos viendo es que todo el proceso de revisión de este tipo de situaciones manifiesta que con el paso del tiempo posiblemente habrá más medidas o más noticias positivas, esperemos que negativas, porque de lo que se trata en la actualidad es de poder conseguir, y yo creo que las autoridades tanto del FROB como del Banco de España en lo que están comprometidos es en conseguir que la recuperación de cantidades comprometidas y de coste incurrido en este proceso pues revierta a través de la venta de participaciones que se encuentran en cartera. Hay preguntas relacionadas con el ejercicio del régimen sancionador. Hay que indicar que la información que tenemos respecto del régimen sancionador, lo que analizamos en el informe, son las medidas que se adoptaron mediante el régimen sancionador aplicable en el periodo anterior, dado que no había entrado en práctica el nuevo régimen, que es mucho más duro, pero que no se ha podido valorar su situación, su aplicación real. Por lo tanto, en el futuro les podré dar, en su caso, información respecto de estos temas. También indicar que la cuestión de la retención fiscal de la cartera Hércules, en contestación a una pregunta formulada por el señor Hurtado, no afecta al FROB, sino a la sociedad gestora. El Tribunal, por otra parte, no se ha pronunciado sobre la retención, solo advierte del riesgo que fue señalado por el experto contratado para el diseño de la venta de la cartera y que se comunicó esta circunstancia al Ministerio de Hacienda. Y no tengo más cuestiones que indicar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda. Pasamos al debate del segundo bloque del orden del día, correspondiente al informe.